Estamos en comunicación con el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Perla. Saludos para vos, Raúl, y para toda la audiencia de PS Digital. Doctor, queríamos conversar con usted con relación al inicio de este juicio oral y público en Brasil, específicamente en un juzgado de Curitiba, a Flavio Acosta. ¿Estuviste siguiendo de cerca este juzgamiento, doctor? Así mismo es, Perla. Estamos, tanto el fiscal Vicente Rodríguez, desde su zona, de su región, Ujú. yo y también los testigos del caso que fueron ubicados, estamos siguiendo de cerca a través de la plataforma de YouTube el proceso en vivo. En este caso, doctor, este juzgamiento se da porque el Tribunal Supremo resolvió que él no sea extraditado. Sí, realmente tiene un proceso bastante complejo Ujú. y bastante extendido en el tiempo. Esto se dio en primer lugar porque, o sea, el fundamento de fondo es la nacionalidad brasilera demostrada de Flavio Acosta Riveros allá en Brasil, en un proceso que se llevó a cabo ante la justicia civil de Brasil, en donde se descartó la nacionalidad paraguaya y se Mm. demostró que él era efectivamente brasilero de nacimiento, y eso da lugar a la aplicación del artículo 5 de la Carta Política de Brasil de la Constitución Nacional, que prohíbe las tradiciones subnacionales. Sobre esa base, el Supremo Tribunal Federal, que sería la Corte Suprema de Brasil, deniega la extradición y remite el caso para consulta, para juzgamiento local. Ahí nosotros requerimos el juzgamiento en Brasil, hacemos el relevamiento de todas las pruebas del proceso y traducimos al portugués y remitimos vía transferencia de actuaciones penales a través de las autoridades centrales de los tratados internacionales a Brasil para su juzgamiento. Como es de conocimiento público, en el 2018 se llevó a cabo en instancia preliminar el juzgamiento ante la justicia federal en su momento, y esa justicia federal a cargo de la doctora Gabriela Hart, que era la jueza del momento, elevó el caso ante un tribunal de jurados, que es el Tribunal de Júri de Brasil, del Estado de Paraná. Ahí hubo una contienda de competencia entre la justicia federal y la justicia estadual. Esto se resolvió en instancia última en la Corte Suprema de Brasil, y hoy se disipó esto y se está llevando a cabo el juicio ante la justicia estadual de Paraná. Doctor, en este caso, ¿se aplica la ley estadual entonces? Claro, la ley brasilera es la aplicada, es la ley que establece el fondo del proceso. Toda la recolección probatoria fue realizada conforme a las normas paraguayas, y lógicamente la validez de esa recolección es también observada conforme a la legislación procesal paraguaya. Pero el juicio de fondo ya se lleva a cabo por la ley brasilera. Entiendo. ¿Y cuáles serían los cargos allá y qué penas tendrían? El cargo es homicidio doloso múltiple, en este caso porque se trata de dos víctimas. Ellos tienen la particularidad de establecer acciones criminales, aunque sean similares, separadas. Acá estamos hablando de un doble homicidio, y la expectativa de punibilidad allá en Brasil es de 12 a 30 años de pena privativa de libertad en sumatoria, 12 a 30 años por cada hecho punible. No obstante, se establecen siempre marcos referenciales que, según los fiscales brasileños, serían como mínimo de 14 años. Entiendo. O sea, si se le condena 2 de 14 sería 28. Y la condena máxima yo no podría adelantarme a decir, porque el tope penal es 30 años por cada crimen, pero se hacen sumatorias y generalmente no se pasa en una realidad el marco penal de 30 años. No es costumbre, a no ser, incluso en Brasil se le condena a 150 años, pero efectivamente cumplen máximo 30. Entonces yo siempre me baso en el marco real es de 30 años. Doctor, ¿y quiénes son los testigos que se prevé que declaren? Y están declarando los testigos de acuerdo a lo que fue ofrecido por el Ministerio Público. No pueden Mm. declarar más de 5 testigos del Ministerio Público y la Defensa. Se hace una selección particular de los testigos. Ah. Desde el conocimiento que tengo yo, por lo que me había dicho mi colega fiscal, el promotor de Curitiba, iban a declarar Magdalena, que declaró última recién. Sí. También iba a declarar el perito criminalístico Marcial Castillo, que ya fue ubicado por el fiscal Vicente Rodríguez.
y también Rogelio David Sosa, que fue el que principió la fase de desarrollo probatorio de testificales. ¿Y esta limitación por qué se da normalmente en los juicios allá o en este caso nomás, doctor? No, pasa que la ley brasilera permite la incorporación de todos los testimonios que ya se desarrollaron a través de cooperación internacional por una carta rogatoria en el 2018. Todos esos testimonios son ya introducidos al juicio por su lectura y los testigos son limitados porque generalmente seleccionan los más pertinentes para probar alguna cuestión extraordinaria o dar alguna extensión con respecto a los testimonios escritos. Y esto estábamos escuchando que ella declara en español, ¿eso se traduce ahí directamente? Sí, hay peritos traductores que juraron ante el tribunal de jury y ellos están cumpliendo el rol de intérpretes intérpretes en vivo. El tribunal formula sus preguntas en portugués, los fiscales y la defensa también, el jurado también tiene derecho a formular preguntas y eso es traducido al testigo de habla hispana a su idioma y luego se traduce nuevamente al portugués para que llegue al jurado. O sea, no obstante, como todos saben, estamos hablando de una zona en donde se maneja muy bien el español y particularmente en Paraná la mayoría de los ciudadanos hablan portuñol, o sea que la declaración en español está llegando desde mi perspectiva de manera correcta a los jurados y al juez. En este caso, doctor, comentaste que el jurado también puede hacer preguntas. Sí, también puede hacer preguntas. Cuando termina, primero empieza la fiscalía, pasa la defensa y por último se le pregunta al jurado si necesita alguna aclaración o alguna extensión con respecto al tema. Pero hasta ahora no he divisado que hayan activado ellos el derecho a preguntar. Ni en el sistema americano yo no vi que el jurado tenga esa participación. Acá pues no sé si están siguiendo el juicio, pero pueden ver que cuando terminan de declarar el testigo en el interrogatorio de la defensa, automáticamente preguntan si el jurado necesita algún tipo de aclaración. Y al comienzo del juicio también le dijo que podían presentar incluso por escrito para que un gestor judicial lea el pedido de aclaración que tengan. Y doctor, en este caso, ¿qué pasa? ¿Terminan las testificales y después qué va? ¿Hay pruebas documentales así, más o menos como acá o cómo es? Y yo creo que solamente ya va a ser introducido por la lectura todo lo demás, todo lo que sea pericia, no nos pidieron particularmente más que la presencia de Marcial Castillo, que es el perito criminalístico, más que eso no pidieron ningún tipo de testimonio. Él está ofrecido en el contexto de la prueba pericial, no como testigo. Entonces creo que más que eso no va a desarrollarse. Es realmente ya una abreviación del juicio que se realizó de manera preliminar ante la jueza federal y no creo que sea muy extensivo. Y después vienen alegatos también como acá, doctor, y decide la culpabilidad el jurado. Así mismo. Y el juez es el que le aplica la pena finalmente. El juez es el juez profesional, es el que establece la aplicación del quantum punitivo, pero la responsabilidad es decidida por el jurado. Ah, mira vos. Qué interesante su sistema penal. Sí, bueno, realmente el sistema federal es muy complejo porque tiene normativas distintas en todos los estados y nosotros al vuelo tenemos que estar tratando de informarnos con respecto a cómo sería el caso en ese lugar específico. Y doctor, pero usted dijo que con respecto a las pruebas, la validez se toma por el sistema legal paraguayo. Quiere decir que no está tan diferente, supongo. No, lo que ellos observan legalmente en el contexto procesal, que estoy hablando del desarrollo legal de la investigación y el relevamiento de pruebas, ellos observan la ley local. Lo que ellos ven es si, por ejemplo, un fiscal tomó una indagatoria, es válida en el proceso paraguayo, si es válida, entonces es válido allá. O sea, las formas en que se recolectaron la prueba se observan con base en la ley procesal por la cual se rigió el levantamiento de prueba en su momento. Pero ahora las formas del proceso ya se rigen por la ley brasilera. Entiendo, quiere decir que ustedes también tuvieron que enviarle todo lo que sería la legislación, la normativa aplicable para el caso, en las evidencias que le remitieron.
Nosotros, a más de eso, tuvimos muchísimas reuniones con los fiscales de allá, tanto con los fiscales federales en su momento, porque hay un grupo coordinador de fiscales de jury, que son fiscales asesores para el fiscal de juicio, y tenemos un grupo de WhatsApp y estamos en comunicación permanente con ellos. Doctor, ¿y cuánto tiempo se prevé este juicio? No me animo a decirte, ¿verdad? No debería ser, según la indicación que tengo yo, no debería ser muy prolongado. Doctor, ¿este es qué número de juicios ya que se hace así o para mí? Primera vez en la historia del sistema de justicia penal paraguayo que un juicio que se desplegó sobre la base de la transferencia de actuaciones penales se está llevando adelante ante un tribunal de jurados. Ah, mira, poco, entonces es histórico esto. Histórico. Y, doctor, y con respecto, te acordarás, creo que el caso de este piloto también se tiene que juzgar allá, ¿verdad? Así mismo. El caso de Marcelo Piloto también ya fue, en ese caso se inició en Brasil a través de una noticia criminal que yo proveí de manera personal a la justicia brasilera el día del asesinato de la joven en la agrupación, y a partir de ese momento tomó cuerpo el caso allá, se abrió una causa por la nacionalidad brasilera del autor, y una vez que fue expulsado del país yo transferí el proceso penal. Él está también transitando una discusión entre la justicia estadual y federal, pero en el estado de Río de Janeiro. Entiendo. O sea, una vez que se termine esa discusión, que tenga un veredicto, ahí entonces van a empezar el juicio para él, ¿verdad? Ahí vamos a saber cuál es la justicia competente en Brasil, y a partir de ahí, de acuerdo a su marco procedimental, vamos a saber cómo va a realizarse el juicio. ¿Por qué esta discusión que hay? Porque lo mismo nos dijiste con respecto a este juicio. Entre el Estado y el federal, ¿quién toma competencia? Y realmente es porque siempre principia el sistema federal. La cooperación internacional es federal en Brasil. Entonces, nosotros poco o nada tenemos contacto con los fiscales estaduales, que serían los promotores de justicia. El procurador en Brasil es el fiscal federal y el promotor es el fiscal estadual. Nosotros trabajamos directamente con los procuradores. Entonces, como la noticia criminis se va por la línea de la justicia federal, principalmente son ellos quienes principian en las actuaciones allá. Y luego de que se plantean las incidencias de competencia con respecto a los casos, se van decidiendo cuáles son los estados competentes para llevar adelante los juicios. Y yo creo que en Río de Janeiro va a pasar lo mismo. Creo que finalmente esto va a terminar ante la justicia estadual del estado de Río de Janeiro, valga la redundancia, porque por ley internacional se toma como punto de competencia el domicilio último conocido del supuesto autor. Entonces el último domicilio conocido que tuvimos de Marcelo Piñeiro Veiga fue Río de Janeiro, entonces lo más probable es que la justicia estadual sea la que lleve adelante el proceso. Qué interesante. Entiendo, complejo. Doctor. Complejo, la verdad que sí. Totalmente, o sea, no tienen un solo órgano investigador en este sentido que se centraliza, por ejemplo, ¿verdad? Sí, y de repente estas cuestiones internacionales también ya te generan bastantes confusiones que incluso ya no sabes más qué está pasando en tu país. Y doctor, y ahí, a ver, por ejemplo, en el caso de Flavio Acosta, es condenado, por ejemplo. ¿Hay un tribunal de segunda instancia o va a un tribunal federal ya o un tribunal estadual? No, ¿cómo es? No, eso de vuelta va al Tribunal de Justicia del Estado de Paraná, que hay derecho de apelación en ambos casos, tanto en absolución como en condena, y eso sería resuelto en una primera instancia ante el Tribunal de Justicia de Paraná. De vuelta, la última, porque existen varios roles, allá también creo que saben que existen dos cortes, una Corte de Justicia y una Corte Suprema Federal. La Corte de Justicia entiende cuestiones constitucionales y la Corte Federal entiende cuestiones procedimentales constitucionales. Entonces también existe la posibilidad de que este caso en última instancia termine ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Bastante complejo, doctor. Entonces, entonces tenemos todavía para rato. Y sí, realmente la pauta vamos a marcar a partir de lo que suceda en este estadio, y a partir de ahí vamos a saber cómo sigue. Doctor, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Muy amable, Vale, doctor. Raúl, saludos. Te informó PDS Radio TV Digital. El fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán.
te das cuenta